Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Buenas tardes, hermanos. Las canciones de hoy son el himno que se titula La creación canta al Señor y uno de nuestros himnos, el 447, que es el de Dad gracias. Pues podemos agradecer al Señor y darle la honra y la gloria que Él se merece. Gracias por la creación que Él ha creado para que disfrutemos de ella, y especialmente por el plan de salvación que ha hecho por nosotros, porque viéndonos débiles, en pecado, apartados de Él y llenos de nuestras miserias, Él ideó ese plan perfecto de enviar a su Hijo para que pagase por cada una de nuestras transgresiones y limpiarnos delante de Él. Pues bendiciones, hermanos. La creación canta al Señor, Él llama sol a despertar, hasta que el día cae, nos da su luz y su calor. Deja sus huellas en el mar, le da las flores su color, y al ave guía a él hasta el refugio de su hogar. Aleluya, que cante toda creación. Aleluya, hoy cantemos, demos gloria por las maravillas que Él creó. El Trino Dios un plan creó, envió a su Hijo Emmanuel, su vida entregó, sin yo existir murió por mí. Con su perdón ya libre soy, su santidad me transformó, y un hombre nuevo soy, y ante el Padre limpio estoy. Aleluya, que cante toda creación. Aleluya, hoy cantemos, demos gloria por las maravillas que creó. Creación espera al Rey, mirar su faz y su poder, y verle a Él reinar con su justicia y su verdad. Toda la tierra cantará y las naciones se unirán a dar a Cristo el Rey toda la gloria y majestad. Aleluya, que cante toda creación. Aleluya, hoy cantemos, demos gloria por las maravillas que creó.
que cante toda creación. Aleluya, hoy cantemos, demos gloria por las maravillas que creó. Muy buenas tardes, hermanos. Espero que os encontréis todos bien y vamos una vez más a pasar este tiempo juntos delante del Señor y como siempre y habitualmente hacemos, tendremos una meditación de la palabra y luego tendremos un tiempo conjunto de oración. Seguimos meditando y considerando la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Hoy vamos a ver el capítulo 1, versículos del 18 al 23. Y me gustaría dar lectura a dicha sección que vamos a considerar. Si os parece, buscáis conmigo Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de quienes injustamente retienen la verdad. Ya que lo que se puede conocer de Dios, a ellos les es manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, y se pueden discernir por medio de las cosas creadas. Por lo tanto, no tienen excusa, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que en sus razonamientos se dieron a especulaciones inútiles y su corazón insensato se llenó de oscuridad. Afirmando ser sabios, se volvieron tan tontos, que cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y al adentrarnos a meditar en ella vamos a poner este tiempo en sus manos, que el Señor nos guíe. Una breve oración, hermanos, y desarrollamos este pasaje. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta hora, por la oportunidad que nos das de poder estar juntos delante de tu palabra, sabiendo de tu presencia, Señor, en medio de tu pueblo, aún en la distancia. Sabemos que tú estás con nosotros y que sigues obrando en tu gracia por medio de tu Espíritu Santo en la necesidad de cada corazón y sobre todo en la necesidad de crecer y conocerte a ti más, Señor, para ser fieles a ti y a tu palabra. Bendícenos en esta hora. Nos ponemos en tus manos, en los méritos y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema que vamos a considerar esta tarde es la revelación de la justicia de Dios y la culpabilidad de la humanidad. Ese es el título que lleva la versión que manejamos nosotros. Y empezamos en el versículo 18. Este versículo comienza una sección más larga que describe la actitud y las acciones de Dios contra la pecaminosidad humana. Estos versículos podrían considerarse como una respuesta a las siguientes preguntas que nos podríamos hacer o la gente se puede hacer. ¿Por qué es tan importante el Evangelio? Ya dejó Pablo anteriormente dicho la importancia que era para él el Evangelio. Para él era todo lo necesario. Para él era el Evangelio, la justicia de Dios es revelada por medio de la fe y para la fe. O sea, aquello que a él le identifica con sus creencias. ¿Por qué no se avergonzaba? Como nos recordaba nuestro hermano Carmelo, Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque consideraba que en ese Evangelio, esas buenas noticias, ahí estaba absolutamente todo el poder de Dios con un solo fin, que era la salvación de todo aquel que cree. Ahora, a partir del versículo 18, comienza una sección más larga que describe la actitud y las acciones de Dios contra la pecaminosidad humanas. Estos versículos podrían considerarse como una respuesta tal vez a preguntas que nos podrían venir a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es tan importante el Evangelio?
¿Por qué los seres humanos necesitan ser declarados justos por Dios? Necesitamos salvarnos. ¿Pero de qué? Este versículo anterior, el que vimos al final de la exposición de Carmelo, más el justo por la fe vivirá, mostró que Dios declara justos a los que se acercan a Él por medio de la fe. Más tarde Pablo mostrará que la fe debe estar en Cristo y su muerte en la cruz por nuestros pecados. Ahora, sin embargo, Pablo está mostrando la actitud de Dios hacia aquellos que no se vuelven a Él a través de la fe en Cristo. En lugar de la justicia de Dios es su ira, la ira y el juicio de Dios, los cuales son justos, los que se rebelan contra el pecado. La ira de Dios viene del cielo, de su naturaleza y existencia esencial, no de alguna cosa o lugar que haya sido creado. Dios está enojado contra la impiedad y la injusticia humanas, nos dice en este versículo 18. Los seres humanos, cuando están alejados de Dios, usan su falta de justicia y su pecaminosidad para suprimir o retener la verdad acerca de quién es Dios. Las personas injustas, todos nosotros por naturaleza lo somos, no quieren saber quién es Dios y tampoco quieren que otros lo sepan o crean en Él. Este versículo es extremadamente importante para comprender por qué algunas personas parecen resistirse tanto a la fe. En resumen, no creen porque no quieren. El problema no es que la verdad no esté disponible. El problema es que ellos suprimen la verdad. El versículo anterior, como ya hemos comentado, comenzó con lo que debería considerarse como una declaración aterradora. Pablo dijo que Dios está enojado, es decir, la ira de Dios se manifiesta contra la pecaminosidad de la humanidad. De hecho, la ira de Dios se revela contra toda la impiedad y la injusticia. Una idea aterradora, ya que Dios es todopoderoso. Los seres humanos que no son justos ante Dios no quieren saber la verdad acerca de Él, por lo que la reprimen, ocultándosela a los demás y reprimiéndola dentro de ellos mismos. Esto es lo que manifiesta este versículo 18. Y ahora Pablo muestra también a partir de este momento que tal intento de evitar conocer a Dios es inútil. Los seres humanos no pueden afirmar haber pasado por alto lo que Dios les ha revelado sobre sí mismo en la naturaleza. Los sellos que encontramos aquí en el versículo 19, a los que hace referencia, aquí son aquellas personas que reprimen la verdad para desobedecer a Dios. Este versículo dice, en términos inequívocos que no dan lugar a dudas, que Dios se ha manifestado claramente a los que lo niegan y lo desobedecen. Su desobediencia no es el resultado de la ignorancia, sino que es causada por la rebelión. Los siguientes versículos nos darán más detalles sobre lo que Dios nos ha revelado a todos a través de su creación. Según los versículos anteriores, los que son injustos ante Dios no quieren saber de Él, pero lo que tratan de suprimir, la verdad acerca de Dios, hasta cierto punto esto es cierto para todos los seres humanos, ya que todos pecamos. Recordaremos luego más adelante, o lo veremos, Romanos 3:23. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pablo ha demostrado que Dios le ha mostrado claramente a todo el mundo todo lo que se puede conocer sobre Él. Romanos 1:18 y 19 es lo que está sirviendo para que la ira de Dios se manifieste. ¿Cómo ha hecho eso? Este versículo responde a que es obvio, es debido a su creación. Específicamente, Pablo afirma que los seres humanos pueden saber fácilmente al menos algunas cosas acerca de Dios, simplemente observando la creación. Debemos mirar lo que es visible a nuestro alrededor en la naturaleza, lo que Dios ha hecho, y llegar a algunas conclusiones sencillas y muy obvias, fáciles de contemplar sobre lo que no es visible. Debemos entender a través de la naturaleza que Dios tiene un poder eterno y una naturaleza divina.
David dijo algo similar en el Salmo 19, ¿verdad? Versículos del 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y así continúa este precioso salmo. Después de todo, parece que Pablo está diciendo, ¿qué tipo de poder se necesitaría para hacer el mundo y todo lo que hay en él? Tal hazaña requeriría un poder eterno o un poder infinito e inagotable, por lo que estamos contemplando, hermanos. Es raro el día que no vemos algún comentario sobre el firmamento, sobre el universo, sobre la necesidad que hay de mandar naves ahí fuera para ver con qué se encuentran y se quedan asombrados. Tal creador debe ser divino y no meramente humano. Debe ser Dios, en otras palabras. Los seres humanos deben mirar la creación y concluir que debe haber un Dios que la hizo, un Dios al que debemos responder en algún nivel, de alguna manera, ser conscientes, especialmente en nuestra era. Algunos argumentan que llegar a tal conclusión mirando la naturaleza no es un hecho en absoluto. Después de todo, las teorías alternativas predominantes sobre los orígenes de nuestro universo pueden provocar que alguien crea que de hecho se puede llegar a la conclusión opuesta y decir, Dios no existe. En vistas de que no lo percibimos adecuadamente, pues la realidad es que Él no existe. Dios no va a aceptar nunca este argumento. Este pasaje es especialmente importante cuando se ve en contexto junto con los comentarios, por ejemplo, del Señor Jesucristo en Mateo 7, 7 y 8, que habla de Dios de esta manera. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dios le da a cada persona, a cada uno de nosotros, seres humanos, suficiente conocimiento para que lo busquen, para que le busquemos. Aquellos que responden buscando a Dios siempre lo encontrarán. Dios se ha manifestado de tal manera, ¿verdad?, en su propia creación, que es inaudito que seamos tan inconscientes de no conocer, de no comprender que es el creador de todo. Están ignorando deliberadamente lo que es obvio, es lo que considera el apóstol Pablo. Dios insiste en que lo ha dejado todo claro para el razonamiento humano. Decidir lo contrario es suprimir la verdad que conocemos por naturaleza. Esta sección que el apóstol Pablo escribe, con la declaración de Pablo de que la ira de Dios se revela contra la injusticia humana. En particular, esta ira viene porque Dios se ha mostrado con la suficientemente claridad a la humanidad que nadie tiene una excusa para ignorarlo. Podemos optar por no buscarlo, que es la otra opción, pero no podemos pretender que no tenemos suficiente evidencia para su existencia. Ahora en el versículo 21 Pablo comienza a explicar por qué es así y qué está dispuesto a hacer Dios al respecto. La razón por la que la humanidad es capaz de negar a un Dios tan obvio comienza con el hecho de que los seres humanos se niegan a ver quién es Dios. Tomamos la decisión voluntaria de ignorar los sellos distintivos que vemos en su creación, los cuales nos rodean todos los días. En otras palabras, los rechazamos primero como creador. Ahora vemos que rechazar a Dios como creador conduce a negarse a honrar o darle gracias a Dios. Después de todo, ¿por qué honrar a un Dios que no hizo el mundo? Y si Dios no es el creador, ¿por qué asumiríamos que es el proveedor de todo lo que necesitamos? ¿Por qué darle gracias a Dios por lo que creemos que hemos desarrollado y adquirido por nosotros mismos? Hasta ahí llega el orgullo y la vanidad del ser humano. Si no entendemos a Dios como el creador y proveedor al que debemos adorar, no podemos llegar a tener una comprensión correcta de cómo funciona el universo. Nuestro pensamiento sobre todos sería inútil y no tendría ningún valor desde el principio. Este pensamiento inútil nos conduce hasta llegar a conclusiones erróneas y, finalmente, a tener corazones endurecidos y oscurecidos.
Todo lo que terminamos creyendo se basa en suposiciones, como hemos dicho anteriormente, totalmente falsas, sobre el universo y nuestro lugar en él. Por ejemplo, muchos llegan a la conclusión de que un universo que Dios no hubiera creado y ayudado a sostener carecería de significado o propósito. Esa conclusión a menudo conduce ¿a qué? A la desesperanza, al nihilismo, es decir, a la nada, la creencia de que la vida no tiene sentido. Y es lo que muchos seres humanos se encuentran en esa situación. David escribió que el necio dice en su corazón: Dios no existe. Salmo 14, versículo 1. Pablo escribe aquí que los necios a menudo tienen algo en común: se creen sabios. Este versículo citado muy a menudo tiene profundas implicaciones sobre cómo nosotros, como seres humanos, entendemos nuestra relación con Dios. Pablo está describiendo la espiral descendente, es decir, todo lo contrario, estamos en caída libre, alejándose más de Dios, a través de la cual la humanidad en esta decadencia desciende hacia la injusticia. Esto es cierto para todos nosotros por naturaleza, ninguno nos escapamos. Todo comienza cuando rechazamos lo que debemos saber acerca de Dios a través de la creación. Habiendo rechazado la idea de Dios como creador, ¿por qué lo honraríamos o le daríamos gracias? Habiendo rechazado a Dios como proveedor y como aquel que debe ser adorado, ¿cómo podríamos llegar a una comprensión correcta del universo? Cuando se comienza con suposiciones falsas, casi se garantizan conclusiones falsas. Tratar de vivir como si Dios no fuera creador soberano solo puede conducir al desastre. Eso comienza con la forma en que pensamos y razonamos. En un intento de rechazar a Dios o de explicar todo lo que Él ha demostrado de sí mismo, hacemos todo lo posible por distorsionar nuestras mentes y nuestros argumentos. Como resultado, aunque pensamos en nosotros mismos como sabios, en realidad nos estamos volviendo cada vez más tontos. En este punto de la espiral descendente o la escalera de la injusticia, los seres humanos ni siquiera pueden pensar correctamente y sus corazones están llenos de oscuridad y son incapaces de volver con Dios. A partir de ese momento, el caos es cada vez más y más insoportable. Pablo está describiendo cómo la humanidad se vuelve tan desesperadamente injusta y se gana la ira de Dios contra su propia pecaminosidad. Hasta ahora ha demostrado que, a pesar del hecho de que Dios ha demostrado claramente su existencia a través de su creación, los seres humanos injustos se niegan a reconocerlo. Romanos 1, 18 al 20, que lo hemos visto anteriormente, y la referencia otra vez a Romanos 3, 23. Habiendo rechazado como creador, ¿por qué lo honraríamos? ¿Por qué le daríamos gracias cuando nos proveemos a través de su creación? En realidad no tendríamos que hacerlo. Por supuesto, esto nos lleva a reflexionar sobre este universo como un universo sin Dios. Eso nos lleva hacia todo tipo de conclusiones inútiles. Nuestro pensamiento se vuelve inútil y nuestros corazones, una vez más lo repito, se oscurecen. Peor aún, en medio de nuestra necedad, creemos poseer una gran sabiduría. Nuestra visión del mundo es completamente opuesta a lo que, de hecho, es real. Versículo 21 y 22. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que en sus razonamientos se dieron a especulaciones inútiles y su corazón insensato se llenó de oscuridad. Afirmando ser sabios, se volvieron tan tontos que cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El siguiente paso en esta escalera de la injusticia es que comenzamos a adorar a la creación en lugar de al Creador. Y nos negamos a darle crédito a Dios y en cambio honramos las cosas creadas. Eso no está bien. Tal y como Pablo escribe, esta adoración de ídolos
Sustituimos la gloria del Dios inmortal por imágenes que parecen personas y animales mortales, como hemos leído en el versículo 22. En otras palabras, Dios se ha revelado a sí mismo a través de lo que ha hecho como un ser glorioso y eterno. Deberíamos ver esto en la belleza de la creación. ¿Cómo no podría ser glorioso aquel que lo hizo todo él mismo? Miremos cuánto tiempo ha durado la creación más allá de la vida de los hombres. ¿Cómo sería posible que el creador de todo esto no fuera en esencia eterno? Es imposible. Sin embargo, la humanidad, habiendo rechazado al Dios creador, crea sus propias versiones de las cosas que Él ha hecho y acabamos adorándolas. Adoramos nuestra pálida versión de la creación en lugar de adorar al creador de todo. Hermanos, esto es una breve reflexión de un texto que tiene mucha más profundidad y que seguirá desarrollando el apóstol Pablo en esta carta tan preciosa. Que el Señor nos ayude a nosotros que tenemos el conocimiento dado por el Espíritu Santo de esta realidad de que Dios es el creador del universo y nosotros sus criaturas, y nos vemos abocados por deseo propio y por necesidad de adorarle y reconocer que estamos aquí por gracia, y que todo aquello que para las demás personas que no tienen fe están ciegos y no quieren ver, pues que ayudemos con nuestros testimonios, nuestras vidas, a poder proclamar el Evangelio de este Dios Salvador en Cristo Jesús. Que Él nos bendiga. Un abrazo. Bendiciones.